Bueno, nosotros habíamos dejado la clase pasada para dar inicio a esta segunda parte, que es de la unidad uno. Hoy vamos a ver lo que queda de la unidad uno, que todo lo que es problemática ambiental, y la unidad 2, que es la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de ecología, que también no debemos desconocer, porque tiene que ver mucho del comportamiento de la naturaleza y sobre las cuales nosotros vamos a hacer trabajos de ingeniería y que las van a afectar. Pero sigamos con la unidad uno, que es problemática ambiental. Ante todo, quería saber si ustedes ingresaron nuevamente a la plataforma, en la cual yo después le agregué unos links para que vieran distintos videos. La mayoría de ellos eran del canal Encuentro, que son bastante interesantes, que habla sobre todos estos problemas ambientales. ¿Pudieron ingresar algunos de ustedes? Sí, profe, yo ingresé. Bárbaro. Bueno, les sugiero que aquellos que no lo hayan hecho, que lo hagan. No necesariamente, hay algunos que duran como 30 minutos, no es necesario que vean absolutamente todo, porque entre todos los videos suman fácil como 2 horas de video. Lo pueden adelantar, tienen la libertad de adelantarlo, porque total eso está colgado en internet, por lo cual es interesante a la hora de facilitar la lectura del material que nosotros hemos puesto acá en estos PowerPoint. Mucho de del material que se está viendo tiene que ver justamente con esos videos. A veces el video muestra más que lo que puede llegar a ser una filmina. Una filmina es estática, quizás no encierra todo el conjunto de lo que uno está diciendo. Por eso nosotros la apoyamos con nuestras aclaraciones, pero es interesante ver el video, porque quizás muestra en los lugares específicos donde se está aconteciendo esos problemas justamente ambientales. Es decir, el tema de catástrofe, el tema justamente que tiene que ver con inundaciones, con problemas que afecta al ambiente en general. Bueno, por eso es muy aclaratorio el tema de los videos, para que sí lo puedan ver. Siguiendo con el tema de la unidad uno, catástrofes naturales. Hay que tener bien en claro cuando uno expresa lo que son catástrofes y cuando son desastres. A veces mal llamado desastres naturales, corresponde a catástrofes naturales. Catástrofe, es decir, la naturaleza, todo lo que pueda llegar a producir la naturaleza, nosotros como seres humanos, muchas de ellas no las podemos evitar. Después vamos a ver cuáles son todas esas catástrofes naturales. Los desastres naturales sí son aquellos que se producen a consecuencia de una intromisión antrópica. Una intromisión antrópica, ¿qué sería? Nosotros nos metemos y hacemos desastres naturales con nuestras obras. ¿Qué tipo de obras hacemos nosotros de ingeniería? Y bueno, muchas veces no están analizadas desde el punto de vista de la preservación del ambiente, como por ejemplo lo que vimos la última vez, la clase pasada, en la última parte, vimos el tema de las rectificaciones de los ríos, por ejemplo, podría llegar a ser una. Hacemos incendios adrede, incendios forestales, para después hacer otro destino a esas tierras, como por ejemplo que podrían llegar a ser para el cultivo de soja o para asentar un barrio. Podemos llegar a modificar toda la zona costera para hacer algún emprendimiento deportivo, o avanzar en el río e ir haciendo obras que tengan que ver por la extensión de la ciudad. Pues son todas obras que después, de alguna manera, la naturaleza produce efectos contrarios, y que nosotros tenemos que ir detrás de todos esos efectos. Pero tuvieron un origen justamente nuestro, es decir, de nuestras obras. La mayoría de las obras de ingeniería, si no están contempladas, en algún momento van a producir un efecto contrario, un efecto que van a producir desastres
desastres naturales. Vuelvo a repetir, desastres naturales a consecuencia de obras que nosotros realizamos sin un estudio previo de la naturaleza, del comportamiento de la naturaleza. Por eso estas dos unidades, la 1 y la 2, es antes de verlo, cuáles son los efectos y cómo se comporta la naturaleza, para después sí pasar de lleno a ver qué tenemos que hacer previamente para analizarla y para no cometer esos errores, que a lo largo de los años se siguen y se siguen actualmente cometiendo errores. Porque a veces, inclusive cuando se estudia en forma parcial por algunos intereses que no hacen justamente en beneficio de la naturaleza, sino por beneficios quizás económicos que persigan esos proyectos. Entonces, cuando decimos caracterización, caracterización es decir, qué es lo que tenemos que observar dentro de estos, vuelvo a repetir, catástrofes naturales. Catástrofes son aquellos comportamientos que dicen de origen natural, que tienen una interacción, como dice acá, de un fenómeno natural con probabilidad de ocurrencia en un lugar y tiempo determinado y una población vulnerable a dicho fenómeno, que serían los daños suelen ser elevados e implican un costo económico y social. Una mala o nula planificación aumenta la vulnerabilidad de la población. Esto también lo tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo esto que estamos diciendo de las catástrofes naturales. Si nosotros, por ejemplo, observamos en la ladera de un volcán y empezamos a hacer desarrollos que pueden llegar a ser desarrollo habitacional o con lugares de emprendimiento turístico, o como para acceder, no sé, o escalera para poder acceder a vistas panorámicas que tienen que ver con esos lugares que puede llegar a ser interesante desde el punto de vista turístico, y que hay quizás un volcán que quizás tenga una probabilidad de actividad a lo largo de, quizás con una recurrencia de 50 años, 20 años, lo que fuere. Entonces eso también lo tenemos que planificar. Si bien no son obras que tengan que ver directamente la producción de esa actividad volcánica que tiene que ver con nuestro accionar, pero sí lo que vamos a hacer va a repercutir el día de mañana. Como por ejemplo muchas obras que ustedes van a ver que existen en distintos puntos del planeta, que existen muchos focos de posibilidades de actividad volcánica. Esa es una de las tantas. O emprender el asentamiento de un emprendimiento hotelero o lo que fuere, en sitios donde puede llegar a existir mucha probabilidad de ocurrencia de eventos como por ejemplo inundaciones, o efectos de huracanes. Entonces hay que ir analizando cada uno de esos sitios, cómo se comporta la naturaleza y efectivamente a lo largo del tiempo, no en forma en un periodo muy acotado, sino a lo largo del tiempo, con qué ocurrencias vienen ocurriendo esos efectos. Entonces también, desde ese punto de vista, también habría que analizarlo. ¿Y cuáles son esos procesos que nosotros estamos hablando de catástrofes naturales? Acá tenemos sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamiento de tierra, que hoy justamente nosotros lo estamos padeciendo en algunos puntos de la zona costera de nuestro país, más específicamente en la zona costera de los partidos de la costa. Ya desde hace unos años vienen sufriendo deslizamiento en la zona costera y que ya se está llevando parte de la costa. Derrumbes, aluviones, distintas situaciones que se pueden llegar a producir, inclusive estamos hablando de zonas que ya por el tema de la afectación de estos cambios climáticos, se están produciendo inclusive sequías y hay cualquier otro tipo de eventos que tengan que ver con situaciones de tipo natural. Entonces, todas estas son las que estamos enunciando y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de llevar adelante un emprendimiento. Entonces, cuando nosotros decimos
de analizar. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar desde el punto de vista netamente de la obra, de la obra en sí que vamos a hacer, y medidas que vamos a analizar desde el punto de vista que no tienen que ver directamente de la obra, sino que van a ser el día de mañana consecuencia de la obra. Es decir, ¿qué cosa? Vamos a suponer que si hoy yo voy a cambiar el uso de un suelo que antes era de tipo una reserva natural y ya cambio ese destino porque cambio la reglamentación del sitio y dejo de ser reserva natural o reserva forestal o una zona rural y la paso a ser urbana, ya estoy modificando lo que es la normativa de uso. Al cambiar la normativa de uso, eso se va a urbanizar, va a condicionar cómo se va a comportar la naturaleza en ese sitio, en ese lugar. Vamos a tener una zona seguramente al ser urbanizada, de pasar de ser rural a urbanizada, va a pasar a ser una zona que va a tener un alto porcentaje de densidad poblacional que antes no existía. Eso va a generar una serie de obras que yo voy a tener que hacer y que me va a condicionar la naturaleza del sitio. Entonces, eso lo tengo que analizar porque tengo que analizar hasta dónde va a producirse las consecuencias en el ambiente. Eso puede ser como si ustedes analizan acá en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, netamente pasa eso. Zonas que se han modificado justamente porque se han modificado, es decir, estructuralmente el sitio, la zona, pero a consecuencia de cambios previos de la normativa y que no se contemplaron. Eso lo podemos llevar puntualmente, por ejemplo, netamente a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se ha modificado en distintos gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y antes cuando era el municipio de la capital federal, había modificado en distintas oportunidades el código de edificación. ¿Qué llevaba eso, el código de edificación? En algunos momentos llevó a que aumentara considerablemente la densidad poblacional. Eso llevaba a que las obras de infraestructura eran insuficientes. ¿Por qué? Porque se generaron mucha cantidad de metros cuadrados construidos o con posibilidades de construirse. Eso llevó a prácticamente estar casi la ciudad colmatada en densidad poblacional por la superficie que tiene. Ahora, ¿qué problemas acarrea eso? Y el problema acarrea es que no se consideró previamente las obras de infraestructura previas que deberían estar a disposición de ese crecimiento poblacional. Es decir, que tenían que preverse cuánto iba a crecer a lo largo de varios años esa población de acuerdo a esa cantidad de metros cuadrados de uso que podía expandirse. Lo mismo pasa acá, en los alrededores, acá en La Matanza, como por ejemplo, si analizamos San Justo, si analizamos Ramos Mejía, ¿cuántos problemas ha tenido esa posibilidad de poder ampliarse, de ser una zona netamente residencial, como son todos los cascos de estas ciudades que le acabo de mencionar, que eran netamente de casas bajas, residenciales, y pasaron a ser ahora unidades de propiedad horizontal con varios metros cuadrados de superficie cubierta y que las obras de infraestructura no estaban preparadas para ese crecimiento. Por lo cual, entonces, ¿qué decimos? En las medidas no estructurales, que son las de los planes reguladores, las leyes, los códigos de edificación, los códigos urbanísticos, deben contemplar cuál es el crecimiento futuro o cuáles son las consecuencias ambientales que van a acarrear esas modificaciones de los códigos. Entonces, eso es lo que hay que estudiarlo también. En las medidas no estructurales hay que contemplar también el análisis del ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder con la permeabilización de los suelos? ¿Qué va a suceder en cuanto a lo que les mencioné antes de las obras de infraestructura? Entonces, todo eso es lo que hay que ver.
no solamente en el desarrollo en sí, por más que nosotros tengamos la posibilidad de hacer un emprendimiento, si tenemos la posibilidad de hacer un emprendimiento porque la norma así me lo permite, bueno, también tengo que hacer ese estudio previo para no producir un desastre natural, como por ejemplo que puede llegar a ser. Voy a hacer un emprendimiento de un country o de un desarrollo industrial en un sitio y no analice todas las consecuencias que pueda llegar a tener ese sitio, como por ejemplo que puede llegar a tener que no tenga obra de infraestructura para poder llegar, por ejemplo, vías de comunicación, que no tengan los servicios adecuados como para abastecer a todo ese barrio, en la parte de energía eléctrica, en obras de saneamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tengo que analizarlo. Y cuando pueda desarrollar aún así esas obras, ¿qué es lo que voy a hacer? Van a hacer, me va a modificar muy sustancialmente la naturaleza del sitio, voy a tener que privar de la circulación a personas que no van a poder ingresar al barrio y que no van a poder circular por los canales o cursos de agua que estén en las zonas, como por ejemplo lo que está sucediendo hoy en la zona norte del Gran Buenos Aires. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verlo. No solo hay que verlo en el desarrollo en sí de la obra, sino hay que verlo también desde antes de que se permita o se conciban esos emprendimientos, es decir, en las normativas no estructurales. A eso se refiere. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Problemática ambiental en sí es de todo lo que estamos hablando. Esto es fundamental de tener bien identificado cuáles son todas las problemáticas. Esto es un tema crucial, que lo tengan bien claro cuáles son las problemáticas ambientales. Hablamos siempre de problemáticas ambientales, todo aquello que afecte al ambiente en general y obviamente a todos nosotros. Es decir, nosotros, me refiero todos los seres vivos. Es decir, que nosotros no estamos solo los seres humanos, sino todos los seres vivos en general. Si no existieran el resto de los seres vivos, nosotros no existiríamos tampoco dentro de lo que es el ambiente. Entonces tenemos que conocer esto y muy claramente lo dice en uno de los videos, especialmente de Canal Encuentro, sobre estas problemáticas ambientales. Entonces, la contaminación, la deforestación, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, el debilitamiento de la capa de ozono, el cambio climático, la desertificación, la sobrepoblación, los agotamientos de los recursos, la proliferación de epidemias, la fragmentación y extinción de las especies. Ustedes fíjense que todo esto son temas recurrentes, es decir, que se vienen repitiendo en forma continua. Es decir, hoy no hay nada de todo esto que diga hoy, digamos, fue de hace unos años atrás y que ya no se van a poder repetir. Porque ¿quién iba a decir que íbamos a tener nuevamente una epidemia, como la que estamos teniendo ahora, más que epidemia, una pandemia, en la cual podríamos llegar a decir que, bueno, fue de otra época? Y el resto, obviamente, que es lo que continuamente estamos padeciendo. Sobrepoblación ¿en dónde? En centros, especialmente en centros urbanos, o el movimiento en forma desmedida de cantidad de personas que se van desplazando de sitios a otros, que no están preparados para tener esa población desmedida en tan poco tiempo. Es decir, puede llegar a haber un crecimiento poblacional en forma paulatina a lo largo del tiempo que permita un desarrollo y una adecuación de todo lo que son las obras para ese crecimiento poblacional. Pero si nosotros tenemos en forma desmedida que de un año para otro hay una cantidad de ingreso de población por desplazados por cuestiones de guerra o por cuestiones climáticas, como se dijo la clase pasada, entonces eso es un gran impacto ambiental también, un gran impacto ambiental también que se debe considerar. Esto es obvio que estamos hablando sobre cuestiones que hacen a
que producen el hombre, es decir, que son problemas antrópicos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, contaminación. Entonces, cuando hablamos de contaminación, es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El contaminante puede ser una sustancia química, una variación física o una especie biológica. Es siempre una alteración negativa del estado natural del ambiente. Es decir, si nosotros tenemos un curso de agua en el cual nos proveemos para riego, para distribución en el consumo de agua, como agua para consumo, agua potable, y si aguas arriba, desde donde proviene ese curso de agua, aguas arriba hay una cantera, una minera, en el cual está haciendo uso de cierta sustancia en la cual va a condicionar la calidad del curso de agua para para seguir usándola como agua de consumo, entonces eso me va a condicionar. Me va a condicionar esta contaminación, me va a condicionar el uso de ese curso de agua. O si tengo algún tipo de explotación agrícola en el cual estoy usando cierta cantidad de agroquímicos, que con el lavado de lluvia o del riego van a ir todos esos residuos químicos, van a ir a esos cursos de agua, que me van a condicionar inclusive la calidad del río, no solamente para consumo propio, sino para la calidad hitícola que va a existir en ese curso de agua. Así como lo otro que antes mencioné. Lo mismo las contaminaciones biológicas. Las contaminaciones biológicas, producto del volcamiento de residuos o de desechos que tengan que ver con plantas industriales, plantas de laboratorios, que puedan existir dentro de esos cursos naturales, que me pueden hacer una contaminación. Entonces, esas alteraciones es la que yo tengo que analizar también. ¿Qué tipo de industria voy a permitir? ¿Qué tipo de explotación voy a permitir en determinados sitios? ¿Qué me va a generar eso? Y si lo permito, ¿qué le voy a exigir? ¿Qué tipo de obra complementaria le voy a exigir para que retenga esos contaminantes, para que los procese y recién hacerlos inocuo para volcarlo a donde sea y donde yo permita? Pero para eso tengo que analizar previamente las normativas como las que mencioné antes, de tipo no estructurales. ¿Qué es lo que voy a exigir para después permitir? No al revés. Es decir, que se asienten y después veo cómo le exijo para que regularice. Después ya es tarde porque el efecto ya se ha producido. Entonces, este tipo de cosas también lo tengo que analizar. No nos olvidemos que nosotros tenemos, como lo dijimos en la clase pasada, tenemos una fuente de recurso importante, que es el recurso agua. Somos uno de los países privilegiados que más recursos de agua tenemos en el planeta, y que ese recurso de agua, si bien está bastante en cantidad, en caudal, en cantidad de agua que podemos llegar a explotarlo, pero puede llegar a terminar siendo escaso desde el punto de vista que podemos llegar a producir un mal uso de ese recurso. Es decir, que producimos una contaminación. El recurso agua que nosotros tenemos no es solo a nivel de superficie, como pueden llegar a ser los cursos naturales de los ríos que atraviesan nuestro país, sino también los que están en el subsuelo. En el subsuelo, que son las napas, de las cuales también en muchos sitios del país nos valemos para el abastecimiento de aguas. Entonces tenemos que cuidar esos recursos. Y justamente también hablando de contaminación, desde otro punto de vista, no desde netamente de lo que es la contaminación a través de los cursos naturales, de agua y demás, pero sí con el tema de las obras que nosotros vamos a hacer, las obras de ingeniería, que también lo dijimos en la clase pasada, que son altamente contaminantes. Altamente contaminantes desde el inicio, de donde provienen
los materiales, hay que analizar bien desde dónde extraemos y qué tipo de materiales usamos, qué tipo de contaminantes van a ir produciendo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, bueno, podemos llegar a hacer un mal uso de la construcción, usando materiales que pueden llegar a ser altamente nocivos a la salud y altamente contaminantes, especialmente que pueden llegar a ser desde el punto de vista de materiales que hoy ya están prohibidos, como por ejemplo el asbesto para revestimientos, no solamente en las cubiertas, sino también en revestimientos de los sistemas de calefacción. Pero todavía existen construcciones que se han hecho con esos materiales. Entonces también tenemos que ver qué hacemos con esos materiales que tienen esos contaminantes. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, demoliciones o modificaciones de construcciones, adecuaciones y que contengan esos materiales, también tenemos que ver cómo eliminamos y cómo lo procesamos para no producir un impacto, no solamente porque lo vamos a construir, porque ya no se puede construir con esto, sino que vamos a deconstruir, vamos a demoler una construcción y vamos a eliminar ese contaminante. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Bueno, hay ciertos protocolos que hay que seguir para poder deshacerse de esos materiales. No podemos llamar a como cualquier empresa de demolición para que saque estos elementos. Tienen que ser empresas autorizadas exclusivamente para sacar, por ejemplo, este tipo de elementos. Si vamos a utilizar materiales que requieran de ciertos cuidados porque pueden llegar a tener un mal uso o una mala aplicación de estos materiales, pueden producir efectos adversos al destino al cual pueden llegar a ser destinados, como por ejemplo pueden llegar a ser pinturas especiales, pinturas epoxídicas, en los cuales puede generar efectos nocivos a la salud, de los cuales de ahí que tienen que estar adiestrado el personal para el uso de esos tipos de materiales. Entonces nosotros también como industria de la construcción también tenemos que planificar muy bien cada una de las tareas que vamos a hacer y cuáles son las consecuencias al ambiente y en general y a las personas en particular. Entonces, tenemos que analizar. Y también vamos a analizar desde el punto de vista de todas las consecuencias que se pueden llegar a producir en el ambiente en general, lo que pasa también con el tema del debilitamiento acá que dice de la capa de ozono. El debilitamiento de la capa de ozono, yo no sé si todos habrán ya leído el material o habrán visto algunos de los videos en el cual también se especifica muy bien qué es esto. Esto está en el ozono está presente en mayor o menor medida, está presente en la atmósfera en general. Y lo que a nosotros nos interesa, donde más se encuentre su presencia del ozono, O3, ozono, que esté más presente en la estratosfera, pero no tanto en la atmósfera. Si está el ozono presente mucho en la troposfera, es decir, donde nos movemos nosotros, dentro de la franja de la atmósfera que nos movemos nosotros en la parte inferior, en la troposfera, si está presente ahí, es un gas contaminante. Es un gas que lo que produce es problemas que puede llegar a ser en una proporción desmedida su presencia en la troposfera, puede llegar a ser nocivo a la salud. Entonces, la polución es un contaminante. También se lo usa el ozono para todo, sino también se lo usa el ozono con fines de esterilización, porque tiene un poder bactericida para eliminar en una determinada proporción, eliminar virus y bacterias. Eso se lo usa también en laboratorios.
hoy por hoy con este asunto de la pandemia también se lo utiliza en los ambientes, pero hay que tener cuidado en la cantidad de que pueda llegar a existir en ambientes cerrados, porque también puede llegar a producir efectos adversos a la salud. Entonces, no es recomendable, en mayor medida, el uso en ambientes, sino cuando yo hablo de que se usa el ozono, se usa en cámaras, en autoclaves, para esterilización, para eliminar estos elementos que pueden llegar a ser contaminantes a instrumental quirúrgico, etc. Pero en ambientes cerrados donde nos movemos nosotros y queremos inyectar ozono, hay que tener cuidado la permanencia, el tiempo que está ese ozono latente en el ambiente y qué proporción existe. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y en el ambiente en general abierto, en donde nos movemos nosotros, si hay mucha presencia de ozono a nivel troposférico, es lo que se produce, y lo que dije recién, un contaminante que sería lo que se ve muchas veces en la polución, la bruma, que a veces existen, según la temperatura y la humedad que existe en el ambiente, se ve esa bruma dentro del ambiente. Lo importante entonces es tener el ozono en la estratosfera. En la estratosfera debe existir el ozono para protegernos de los rayos UV, los rayos ultravioletas, los rayos que ingresan desde la radiación solar, a través de esa capa que tenemos de ozono estratosférico, nos permiten filtrarlo y degradarlo a los rayos UV. No es que no lleguen a la Tierra. Los rayos UV llegan a la Tierra, pero llegan en forma debilitada, llegan con menor energía que la que proviene desde del Sol. Entonces, esa capa de ozono, entonces, es necesaria que exista. Justamente en las zonas polares son donde la capa está más debilitada, donde dice que existe el agujero o el agujero de ozono. En realidad no es ningún agujero, sino es un debilitamiento de la capa de ozono. Es donde más permeabilidad de los rayos UV existe. Bueno, sigamos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, acá se ven las fotos, ya está explicado en lo que dije recién. Deforestación, otra de las problemáticas que existen, deforestación. De lo que me olvidé mencionarle antes, que es importante, porque nosotros hablamos del tema que tenemos que ver nosotros con lo que pasa en la estratosfera. Entonces, tiene antrópica que desarrollemos, qué actividad estamos desarrollando que está afectando a esos gases de protección de los rayos UV. ¿Y cómo se va a debilitar? Se va a debilitar justamente por cuestiones de determinado tipo de gases que emitimos a la atmósfera, como por ejemplo, que son los rayos más nocivos que pueden producirse, son los rayos clorofluorocarbono, los CFC, que son gases que reaccionan justamente con el ozono y va eliminando esa capa. Entonces son gases que van produciendo justamente estas reacciones químicas. Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy está regularizado, está a nivel planetario, tratar de no usar estos gases de clorofluorocarbono, que son por lo general gases refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, justamente, y de aquellos aerosoles que se emitían normalmente a la atmósfera, bueno, esos ya están a nivel global, están tratando de entrar en desuso para evitar justamente ese efecto nocivo a el ozono estratosférico. Seguimos con el tema de deforestación.
Deforestación, como dijimos antes, por distintos destinos que podríamos llegar a darle a las tierras, por uso para generar cultivo, para generar urbanizaciones, para generar una zona que después va a traer consecuencias a lo largo de los años. ¿Cuáles son las consecuencias? Y por ejemplo, nosotros estamos teniendo una seria deforestación muy importante, anualmente y en forma descontrolada, que es justamente en las zonas, principalmente en la zona norte y noreste del país. Entonces, toda esa zona, justamente para darle destino a que eran zonas boscosas, zonas en las cuales existían bosques nativos, y se lo están destinando a hacer con destino a hacer monocultivo, con el peor agravante que es monocultivo encima. Y el monocultivo que hoy tenemos nosotros y que ya hace más de una década que ya está teniendo auge en nuestro país porque eso genera divisa, es justamente el destino o el desarrollo para el cultivo de soja. Entonces esto lo que hace es distintos problemas ambientales, el cambio de este destino genera un problema muy agravante. Si bien hoy por hoy el beneficio es hoy el ingreso de divisas, pero el problema lo vamos a tener seguramente a lo largo de los años siguientes, es decir, hacia más adelante. Estamos trasladando lo que hoy podría llegar a ser un problema económico, estamos trasladando un problema netamente ambiental hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué tipo de problema ambiental va a tener? Y bueno, por empezar, tenemos las características de la zona para la absorción de los suelos se han modificado sustancialmente. Se han modificado las características geológicas del suelo o características geoquímicas del suelo, es decir, las características de sus nutrientes naturales. Al tener un monocultivo que siempre está absorbiendo un determinado tipo de minerales, eso va a generar un agotamiento. Cuando esos suelos se agotan, por más que se le coloquen agroquímicos y de todo tipo, en forma artificial, eso va a tener otra consecuencia que va a ser los contaminantes que van a generar esos productos químicos artificiales. Esos químicos artificiales, como le dije, todo después va a ir a parar a los cursos de agua a cielo abierto o a las napas. Va a generar que la mayoría son nutrientes que tienen fósforos o que tienen nitrógeno, altamente contaminantes para lo que se llama efecto invernadero. Y no solamente eso, sino también las consecuencias a la salud directa que tienen esos productos químicos. Una vez que el suelo ya está agotado, que ya no sirve, terminan siendo suelos abandonados, suelos que terminan siendo suelos que van a terminar como destino suelos áridos. Ese es para el uso del monocultivo. Para el uso del pastoreo, también. Muchas veces se hacen deforestaciones para uso del pastoreo. ¿Pastoreo de quiénes? De ganado, del ganado vacuno. El ganado vacuno también abierto al pastoreo que vaya caminando y no en feedlot, es decir, cerrado en corrales, eso también genera un serio riesgo también a los suelos. ¿De qué tipo? Hace un sellado, el pastoreo, el pisado, hace un sellado de los suelos, hace una impermeabilización. ¿Qué es lo que se produce? Se producen lagunas, se producen impide la permeabilización de los suelos, y eso produce también un efecto contraproducente, la salinización de los suelos. Es decir, eso lo que hace es generar justamente un problema muy agravante. No se olviden que nosotros tenemos, aunque no lo vemos acá en los alrededores porque estamos en plena ciudad, pero sí tenemos más cantidad de ganado vacuno que cantidad de habitantes. Es un animal introducido, en el cual no es natural, no es nativo de acá, y que tenemos una sobrepoblación de ganado vacuno que produce efectos nocivos también al ambiente en general.
inclusive la flotulencia que produce el ganado vacuno, también tiene efectos hacia el ambiente, hacia los gases de efecto invernadero. Entonces, acá hablaba también del tema de la deforestación, acá hablamos sobre los gases de efecto invernadero que tienen que ver sobre el cambio climático. Sobre el cambio climático, la variación climática, que es lo que se comentó la clase pasada sobre los gases de efecto invernaderos. Es decir, ¿qué sería en definitiva? Nosotros tenemos que recibimos en nuestro planeta, recibimos del Sol los rayos, y cuando ingresan los rayos sobre la Tierra, lo que se producen es ingreso de radiación, que es la que se filtró a través de la capa de ozono, y esa radiación que llegó al planeta, lo que produjo fue una absorción en una parte de esa energía, absorbió el planeta, todo lo que existe en la faz de la Tierra, lo absorbe y otra parte lo irradia, lo emite en forma de radiación infrarroja. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a suponer, analizamos una casa, una construcción, viene el rayo del sol como radiación, parte de esa radiación la ha absorbido la atmósfera, parte de la radiación la absorbe todo lo que existe sobre la Tierra, y esa radiación, todo eso que está sobre la superficie de la Tierra, se irradia, vuelve nuevamente a la atmósfera, en forma de radiación infrarroja. Con otra longitud de onda, si ustedes ven en el espectro electromagnético, van a ver que ingresa como radiación de onda corta y termina de onda larga. Entonces sale como infrarroja, radiación infrarroja. ¿Qué pasa? Cuando sale nuevamente a la atmósfera, si se encuentra con una barrera de cantidad de gases, que no es justamente los gases de ozono de los cuales nosotros estábamos hablando, que permitía la filtración de los rayos UV, sino una cantidad de gases que hacen a los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono y los otros gases que hemos emitido a la atmósfera. Esa cantidad de radiación no permite ser filtrada a través de estos gases, y ¿qué hace? Vuelve nuevamente a la Tierra esa radiación. Entonces, ¿a qué hace? Una radiación adicional que la que viene emitida directamente de la fuente solar. Esa otra vez que vuelve a replicarse sobre la Tierra, incrementando la temperatura ambiental. Entonces, incrementando la temperatura ambiental, justamente producto de esos gases que no permitían la salida hacia la estratosfera. Entonces, cuando sucede esto, es lo que se llama el efecto invernadero, es que hay una cobertura adicional que no me permite salir de esa radiación. Hago la aclaración, que también lo dicen en el texto y lo dicen en todos lados, que nosotros tenemos naturalmente el planeta o la atmósfera en sí tiene unos gases que permiten contener naturalmente una parte de la radiación, pero no en forma desmedida como viene creciendo en las últimas décadas. En forma artificial estamos agregando más cantidad de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno hasta un determinado límite, pero no sobrepasarlo, porque después vendría lo que estamos llamando el calentamiento global. Entonces siempre existió, excepto en las eras glaciares.
En las eras glaciares, cuando no se producían naturalmente esa protección, digamos, esa cobertura de protección atmosférica, no existía ese efecto invernadero, teníamos una temperatura media que estaba por debajo de los 15 grados bajo cero en el planeta. Entonces, hoy, o por debajo de los 15, 18 grados. Era en la época glaciar. En la época glaciar, hace varios miles de años, entonces teníamos una temperatura promedio que prácticamente en las últimas glaciaciones tuvimos alrededor de 18 grados bajo cero. Hoy por hoy, desde que hemos superado la era de la glaciación, tenemos una temperatura promedio del orden de los 15 grados, es decir, que tenemos en el orden de 33 grados por encima de la era de la glaciación. Ahora, ¿qué sucede? Si esa temperatura media se va incrementando en forma artificial por producto de estos gases que nosotros vamos incrementando, se produce un sobrecalentamiento del planeta. Ya deja de ser la temperatura de 15 grados promedio en todo el planeta y pasa a ser efectos nocivos al ambiente en general. ¿Qué efectos nocivos va a acarrear? Y bueno, después lo vamos a ver sobre el tema de aumento del nivel del mar. ¿Por qué? Porque todas las reservas de los glaciares que tenemos, las grandes reservas que son en forma hielos permanentes, van a dejar de existir, como han visto ustedes en distintos videos, en distintas fotografías, cómo se comportaban ciertos glaciares hace varios años atrás y en qué ubicación se encuentra ahora, cómo han retrocedido, es decir, cómo se han derretido esos hielos permanentes y que prácticamente hoy están disminuidos en una gran escala. Eso hace aumentar en forma considerable el nivel del mar. El nivel del mar hace aumentar y por lo cual hace producir determinados efectos en el planeta. Efectos de inundaciones, efectos de desaparición de islas. Bueno, algo de eso ya hemos visto la clase pasada. Entonces, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? No solo cuáles son, hay que tener en cuenta, sino cuál es la permanencia en la atmósfera y cuál es la potencia en sí que produce, o la concentración o el poder calorífico que produce, que tienen cada uno de estos elementos. El dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno, los gases clorofluorocarbono, de los que dijimos antes, que se usan o se usaban preponderantemente en los sistemas de refrigeración, que es lo que hay que analizar y evitar hoy, este tipo de cosas. Bueno, el espectro electromagnético, que era lo que yo lo mencionaba anteriormente, bueno, ¿cuáles son? Esto que lo habrán visto en física, seguramente, bueno, como para saber dónde estamos posicionados nosotros con los rayos que nos interesan a la hora de que está produciendo sobre el efecto invernadero. Rayos UV, acá estamos dentro de la franja de la luz visible, los rayos UV que son de onda corta y los rayos infrarrojos que son de onda larga. En esta franja que está acá muy delgada es la del espectro, dentro de lo que es el espectro de luz visible. Bueno, esto simplemente es como para refrescar un poco de qué estamos hablando de estos rayos. Bueno, el cambio climático, los efectos, obviamente, cómo se va considerando en el planeta, zonas que antes estaban prácticamente en privilegiadas respecto de que se han revertido a lo largo de los años, vienen modificando y teniendo temperaturas extremas que llevan no solamente al hecho del efecto en sí de la temperatura
que se va teniendo los efectos de la temperatura en sí, sino van produciendo efectos nocivos a la naturaleza, es decir, que van emigrando, la naturaleza se va modificando, es decir, van emigrando aves, van extinguiéndose determinadas especies de la fauna. Existen inclusive emigración de poblaciones, como se mencionó en la clase pasada, refugiados ambientales, que se van desplazando de un sitio a otro, en los cuales ya no se tolera la vida humana en zonas en las cuales son prácticamente que no se pueden vivir porque no se pueden acceder como mínimo a los recursos, no solamente por las altas temperaturas de su resistencia, sino no se pueden acceder a los recursos porque se van extinguiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, acá habla todo sobre el aumento, cuántos que puede llegar a generar y qué problemas puede llegar a tener. Solamente estamos hablando de unos pocos grados, que va aumentando, unos pocos grados promedio, que va aumentando la temperatura promedio. Eso va generando un efecto muy adverso. Acá dice escenarios posibles para el año 2100. ¿Qué puede llegar a suceder a lo largo de, según la temperatura como va creciendo? Entonces, estos efectos son los efectos que nosotros también tenemos que ir viendo. Bueno, acá también habla de la desertificación, ya lo hemos mencionado, agricultura, agotamiento de los suelos, sobrepastoreo, deforestación, bueno, no lo vamos a repetir. Hoy por hoy, nadie en ningún punto del planeta está exento de esto, y es lo que va produciendo todas estas consecuencias. La sobrepoblación también, sobrepoblación que la sobrepoblación, no solo cómo va creciendo la población, que la vimos en la clase pasada, no solo en cantidad de número de la sobrepoblación, sino la sobrepoblación concentrada en lo que ya hoy ya se llaman megaciudades, megaciudades que ya no resisten la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados. La densidad poblacional va en aumento. Entonces, no solamente el planeta va creciendo en número de personas, que también es una cuestión importante, eso no alcanza los recursos para abastecer a todo el planeta, a toda la cantidad de personas que viven en el planeta, sino que lo que también es el agravante es que se va concentrando la población en las ciudades. Ese es otro agravante, no solo en números sobre el planeta, sino también en localizaciones. Y cuando esas localizaciones, como dijimos antes, son localizaciones que se producen en un periodo muy abreviado, muy corto, en un lapso muy corto de tiempo, entonces eso es un impacto aún mayor de esta problemática ambiental. Bueno, acá los números que hoy tenemos, estamos cerca de los, estamos cercanos dentro de los 10.000 millones de habitantes. Acá son números que estos no están actualizados, es una fuente, dice, del año 2015, esto no está actualizado, hoy estamos, y eso que no es el año 2050, hoy estamos en el 2020 y estamos teniendo ya casi esta cantidad de 8.000 y pico de habitantes, 8.000 millones, 8.000 y pico de millones de habitantes. Ya creo que esta suma de casi de 10.000 en el 2050 se va a ver en no mucho tiempo si sigue el crecimiento poblacional en la medida que estamos teniendo. Bueno, agotamiento de los recursos, desbalance, bueno, de lo que estamos produciendo, no alcanza a abastecerse toda la población, y bueno, justamente porque estamos ávidos de consumo continuo, entonces tenemos que producir mucho para
abastecerlo, pero esto es una rueda, es decir, necesitamos producir mucho para poder tener trabajo para muchos también. Pero a su vez eso va generando una serie de consecuencias, no solo por el agotamiento de los recursos, necesitamos más energía, hoy la energía, la mayor parte de la energía proviene de los recursos de combustibles fósiles, la mayor cantidad de energía que se está en uso, entonces eso también produce un efecto contrario, un efecto negativo. Pero ¿qué pasa? Para poder tener acceso a esa gran cantidad de elementos que nosotros necesitamos para poder vivir y para poder trabajar, que necesitamos producir inclusive, generamos muchas veces mucha cantidad de residuos. Esa cantidad de residuos que vamos generando propio de las producciones que vamos teniendo, son producto de esta cantidad de aumento de la producción que vamos teniendo. Aumento de la producción genera también aumento de residuos y aumento de consumo de los recursos. Entonces, eso también es importante que lo analicemos. Bueno, como dice acá, agotamiento de los recursos, desde el tema de la minería, existe un consumismo desmedido, existe una agricultura extensiva que cada vez más tenemos, como dijimos antes, erosión de los suelos, porque vamos teniendo seguramente una cantidad de suelos que se van agotando por distintos motivos, entre ellos lo dijimos, el pastoreo o el exceso del monocultivo, etc. Proliferación de epidemias, como por ejemplo, bueno, epidemias que hemos tenido a lo largo de la historia, en distintos años hemos tenido, inclusive acá en nuestro país, hemos tenido epidemias que han traído sus serias consecuencias y hoy también la estamos padeciendo. Entonces, eso también hace a que tengamos, por efecto de distintos orígenes, tengamos también problemas en el ambiente. A veces son problemas y a veces son cosas que estamos viendo cómo está la naturaleza con respecto a estas epidemias. Cómo está la naturaleza. Muchos habrán visto como consecuencia de la epidemia está disminuyendo la contaminación del aire, contaminación de los cursos de agua y demás. ¿Por qué? Porque ha bajado la producción en forma global. Bueno, pero ¿qué pasa? También van produciéndose, por efecto de la epidemia, van produciendo también muertes a consecuencia de esa epidemia. Entonces, a consecuencia de esa epidemia, muchas veces son por problemas netamente que tienen que ver sobre problemas que tienen que ver como consecuencia que no son propias del sitio, porque vienen desde otro lado, como las que hemos tenido nosotros en algunos tiempos, cerca hacia finales del siglo o en la segunda mitad del siglo XIX, hemos tenido epidemias que no eran propias del sitio nuestro, de acá del Río de la Plata, sino habían sido importadas de otras zonas que habían sido contaminadas. En aquel entonces teníamos la guerra del Paraguay, que habían sido traídas desde de esos sitios, habían traído, y del Brasil, que era en forma endémica, que ya existían, lo que era la fiebre amarilla, la fiebre amarilla, el cólera, todo eso, venían de esos sitios que eran propios de esos lugares, la habían traído acá. Ahora, hoy por hoy, como tenemos tanta globalización y prácticamente estamos muy comunicados en distintos puntos del planeta, bueno, hemos traído también lo del virus que tanto hoy lo estamos padeciendo, también lo hemos traído de otros sitios donde se supone que han sido originarios. Entonces, como eso, podemos mencionar un montón de epidemias o de pandemias que se han extendido por determinadas regiones o por
en forma globalizada. Entonces, eso también trae consecuencias al tema de la vida en el planeta y que tienen que ver con esta circulación de estos vectores que hacen a la aparición de este tipo de enfermedades. Bueno, acá se lo menciona lo que les comenté antes sobre la aparición de distintas epidemias que hubo en la zona de Buenos Aires. En la zona del Río de la Plata se gestaron en las zonas del casco urbano que estaban concentradas en la zona de lo que hoy es San Telmo, que estaban concentrados ahí, zona San Telmo, zona de lo que hoy es La Boca, cercana al riachuelo. Entonces, ¿por qué se había generado ahí? Porque justamente ahí estaban concentrados núcleos habitacionales donde estaban prácticamente hacinados en forma de conventillos. Había mucha inmigración en la segunda mitad del siglo XIX, mucha inmigración europea, estaban todos prácticamente en conventillos de distintos orígenes europeos, producto de la inmigración en forma importante que nosotros tuvimos en aquel entonces, y estaban en forma muy hacinada. La zona de los recursos que se usaban en ese momento, los recursos agua fundamentalmente, era muy precario, prácticamente se usaba agua del río justamente de la zona costera, y el agua del río era justamente agua que nosotros tirábamos, todo lo que eran los desechos de todo tipo, se tiraban al río y eso hacía una cadena de consecuencias de contaminación, de uso y contaminación. Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahí? Porque hasta ahora no tengo retorno de ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ya en un ratito ya hacemos un corte y después seguimos. Termino estas filminas y ya después seguimos. Cortamos. Ahora vamos a terminarlo. Entonces les decía que en ese entonces, en la zona acá del casco de la ciudad, lo que existía era la aparición de este tipo de epidemias, es decir, producto de un mal saneamiento y con el agravante que venía los que regresaban de la guerra del Paraguay volvían para Buenos Aires y que producían este esparcimiento del virus. Entonces, ¿qué sucede? La clase acomodada tuvo la posibilidad de reubicarse en la zona norte de la ciudad. En la clase acomodada, ¿qué hacía? Lo primero que hizo es salir de esa zona, del casco histórico de la ciudad, salir hacia el norte de la ciudad, de lo que hoy es la zona de Belgrano, Recoleta, por esa zona de ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué se ubica ahí? Para alejarse obviamente de la zona justamente donde estaban hacinados y de la zona donde estaban más concentrados los focos de contaminación y de muerte, porque se llegó a tener en los peores días que mayor cantidad de muertes hubo, llegó a tener alrededor de 500 personas murieron por día en los días pico de muerte, pero no nos olvidemos que la ciudad estaba en el orden, no llegaba a los 200.000 habitantes en aquel momento. En Buenos Aires no existía prácticamente la cantidad de habitantes de lo que es hoy, obviamente. Entonces esa cantidad de muertes por efecto de estas enfermedades era muy significativa, era muy importante, daba más o menos en el orden del 8 o el 10% de la cantidad de habitantes que existían en ese momento. Entonces era muy significativa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace aquellos que tuvieron la oportunidad de alejarse de los sitios porque justamente lo que se sabía era que existía el virus a través justamente a través de las obras, de la carencia de las obras de saneamiento y del cuidado que tenían con el tema del saneamiento en sí.
Entonces, esta clase acomodada lo que hace es hacer uso de lo que estaba teniendo se extraía en la zona norte de la ciudad, se extraía agua para abastecer a las máquinas a vapor que empezaba a generar el ferrocarril, que era el ferrocarril con máquinas a vapor. Se extraía agua en la zona norte de la ciudad, se extraía agua del río, aguas abajo, aguas adentro, se extraía agua y se filtraba esa agua para poder producir, poder producir agua en las calderas y abastecer a las máquinas. Entonces, justamente la ciudad, en una parte se abastecía, una parte de la ciudad se abastecía de esas aguas. Pero también lo que existió es obras de saneamiento. Se empezó a replantear, llevar adelante obras de saneamiento para abastecer a toda la ciudad en su conjunto. Es decir, porque se detectó obviamente que no es que de entrada se sabía que era absolutamente el tema de la contaminación del agua. Primero se le echaba la culpa a las personas que estaban infectadas, entonces se la dejaba deliberadamente para que muriera y alejada porque se creía que era de transmisión de persona a persona, sino que hasta llegar el vínculo de la que el vector era un mosquito, el tema de este tipo de epidemias, y que justamente tenía que ver con las aguas que estaban contaminadas. Entonces era una consecuencia, pero no que eran de persona a persona. Entonces, dicho esto, lo importante es saber cuáles son los orígenes y cómo se había distribuido la ciudad. La ciudad, no nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad llegaba hasta el frente costero, llegaba hasta lo que hoy es la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno. No está al nivel de donde estaba la costa, no llega al nivel de donde ya está hoy, que está tan avanzado que se fueron rellenando aguas adentro. Es decir, los carros salían al río porque era toda una zona que había un acantilado y salían al río para ir a buscar agua o ir a buscar a las naves donde estaban aguas adentro para abastecer a la ciudad. Entonces, las características de la ciudad de Buenos Aires tenía otra fisonomía, estaba surcada por arroyos de todo tipo, bañados. Nosotros teníamos una zona netamente llena de bañados, que la hemos modificado sustancialmente y que eso después ha traído inclusive consecuencias, porque hemos prácticamente hecho desaparecer muchos de los cursos naturales de los cursos de arroyo que tenía y lo hemos entubado, y eso ha producido que, bueno, de alguna manera, eso con el tiempo ha producido ciertos agravantes. Bueno, fragmentación y extinción de las especies, también tenemos que mencionar sobre esto, la fragmentación de las especies también, o producto justamente de la deforestación, cuando vamos haciendo desaparecer determinado tipo de montes o de reservas forestales, también van emigrando determinado tipo de riqueza de fauna. Entonces eso también es importante que lo contemplemos. Bueno, todo lo que sigue ahora es para que material de lectura, no lo voy a leer porque si no nos vamos a extender en demasía, pero sí es importante que ustedes lo analicen. Sí, nos vamos a parar un poco acá sobre lo que es nuestra carrera. Entonces, para hacer nosotros un desarrollo de nuestra actividad, como dice acá, ingeniería civil, ingeniería sostenible. Para hacer, tenemos que estudiar todos los desarrollos que nosotros hagamos y de lo que podemos llegar a hacer como ingenieros civiles. Es decir, planificar planes habitacionales, planes urbanísticos. Vamos a
hacer, qué tipo de obras vamos a hacer, qué tipo de servicios vamos a brindar allí. ¿Servicios de qué? De saneamiento, servicios de recolección de residuos, servicios de infraestructuras en general. Servicio de infraestructura se refiere a infraestructura hospitalaria, infraestructura de seguridad, infraestructura de los servicios de abastecimiento, de todo, a todo eso se refiere. No es que vamos a destinar una localización de un emprendimiento determinado, una actividad, un desarrollo, como se dice, un polo gastronómico, un polo industrial o lo que fuere, si primero no analizamos el sitio. Si ese sitio amerita para que lo mejoremos, si lo adecuemos, si hacemos obras previas antes de ver si es o no viable. Después lo vamos a ver en la unidad número 3, que es la parte de estudios de impacto ambiental. Vamos a ir viendo todo este tipo de cosas. Hasta qué punto tenemos que avanzar previamente antes de hacer un desarrollo de ingeniería. Lo tenemos que ver antes, no después. Lo tenemos que ver antes. Antes ver cuáles son estos desarrollos para que sea una ingeniería realmente sostenible en el tiempo. Es decir, que pueda prevalecer a lo largo de los años. Fíjense ustedes, sobre la faz de la Tierra, cuántas obras de ingeniería que hay que todavía se mantienen en pie y que no han sucumbido de acuerdo a las distintas catástrofes naturales que han tenido, porque se han concebido con un criterio que fue más allá de lo que es la necesidad a veces de una cuestión netamente económica. Entonces, sobre eso es lo que yo voy a dar por finalizado esta primera parte de la unidad número 1. Vamos a hacer un corte de una